Santo Domingo de Guzmán nació en Caleruega, pequeña localidad de la actual provincia de Burgos, España, perteneciente por entonces a la diócesis de Osma. Miembro de una familia de santos, su padre, don Félix de Guzmán, es reconocido en la iglesia como venerable. Su madre, Juana de Asa, es venerada como beata. Su hermano Antonio es venerable y su hermano Manes, que se unió a Domingo cuando éste fundó de la orden de predicadores, también fue beatificado. Antes de proseguir con la historia, recordarles que de un poderoso like al vídeo y lo compartan en sus redes sociales la vida de este santo ejemplar. Ahora sí prosigamos con la historia. El nacimiento de Domingo está envuelto en leyendas que explican la obra que realizó y que han sido plasmadas por los artistas en sus representaciones. Nos referimos al sueño que tuvo su madre antes de darle a luz. Soñó que llevaba en su seno un cachorro que portaba en la boca una antorcha encendida y saliendo de su vientre parecía prender fuego a toda la tierra. De esta forma se representaba anticipadamente el nacimiento de un gran predicador que, con los ladridos de su doctrina sagrada, despertaría a las almas dormidas en el pecado, y con la antorcha de su encendida palabra, inflamaría vehementemente la caridad a punto de languidecer el fuego que Jesús vino a traer a la tierra. Una vez nacido, también su madrina tuvo una visión en la que le pareció que el niño tenía una estrella muy resplandeciente en la frente, e iluminaba con su luz toda la tierra. No quiero estudiar sobre pieles muertas. Desde niño sus padres le dieron una buena formación religiosa, enviándole a estudiar a Gumiel de Izán con un hermano de la beata Juana, que era arcipreste. Más tarde, para ampliar su formación, le enviaron al Estudio General de Palencia. Allí estudió artes liberales y a continuación se entregó durante 4 años al estudio teología. El estudio directo de la palabra de Dios produjo en él tal impresión que comenzó a quedarse pasmado en contacto con la Sagrada Escritura. Estudiaba con tal avidez y constancia que pasaba casi las noches sin dormir. Pero su amor a la palabra de Dios no se quedó en el terreno de la especulación intelectual, sino que, nos dice Jordán de Sajonia, trataba de poner en práctica lo que escuchaba o estudiaba. Porque su memoria prodigiosa estaba habitada por esa palabra de Dios, no le resultaba tan difícil pasar de la escucha a la práctica. Domingo trataba de hacer la voluntad de Dios cumpliendo con amor ferviente sus mandamientos. De este periodo hay una anécdota que deja traslucir al vivo el espíritu de Domingo. Se cuenta que mientras estudiaba en Palencia se desencadenó en casi toda España una gran hambre. Entonces Domingo, conmovido por la indigencia de los pobres y ardiendo en compasión hacia ellos, resolvió con un solo acto, obedecer los consejos del Señor, y reparar en cuanto podía la miseria de los pobres que morían de hambre. Con este fin vendió los libros que tenía, aunque los necesitaba, y todo su ajuar, y distribuyó el dinero a los pobres, diciendo: no quiero estudiar sobre pieles muertas, y que los hombres mueran de hambre son palabras que aún hoy nos conmueven. Fray Esteban de España comenta este hecho diciendo que, siguiendo su ejemplo, algunas autoridades destacadas hicieron lo mismo, y comenzaron a predicar desde entonces. Con el Domingo en Osma su fama llegó a oídos del obispo de Osma, Martín de Bazán, quien le llamó e hizo canónigo regular de su iglesia. Pronto fue nombrado sacristán del cabildo catedralicio, que entonces era un puesto importante, y más tarde superior. Ya entonces pasaba los días y las noches en la iglesia dedicado a la oración. Estudiaba y oraba sin cesar. Dice Jordán de Sajonia que estando Domingo en Osma solía orar en el secreto de su cuarto, y mientras oraba no podía contener los gemidos ni los rugidos y gritos que salían de su corazón. En esa oración le dirigía a Dios una súplica especial, que le concediera la caridad verdadera y eficaz para cuidar con interés y velar por la salvación de los hombres. Ya entonces pensaba que solo comenzaría a ser de verdad miembro de Cristo, cuando pusiera todo su empeño en desgastarse para ganar almas, al modo como Jesús, Salvador de todos, se inmoló totalmente para nuestra salvación. Esta entrega a la oración se mantuvo a lo largo de toda su vida, de tal modo que en todos los lugares por donde pasó dejó el recuerdo de un hombre que no cesaba de orar por los otros. En Osma trabó una amistad muy profunda con Diego de Acebes, quien, según nos dice Jordán de Sajonia, conocía muy bien la Escritura y poseía un amor tan centrado en Dios que, siguiendo la recomendación de San Pablo, FLP 2:21, solo buscaba los intereses de Cristo. En 1201 sucedió a Martín en la sede episcopal de Osma. 2.
Años después el rey Alfonso VIII de Castilla le envió como embajador a las Marcas para concertar el matrimonio de su hijo con la hija de un noble escandinavo. En este viaje llevó consigo a Domingo. Para ambos esta experiencia les abrió nuevos horizontes, pues entraron en contacto con la realidad del sur de Francia dominada entonces por la herejía. Al pasar por la ciudad de Toulouse, Domingo se percató de que el dueño de la hospedería donde estaban alojados había abrazado la herejía, y a pesar del cansancio del viaje se pasó la noche discutiendo con él hasta convencerle de la verdad católica. Al pasar por Alemania tuvieron noticia de la existencia de los cumanos, tribu feroz procedente del este. Una vez concluida su misión con éxito, volvieron a Castilla y 2 años más tarde volvieron a realizar el mismo viaje para recoger a la novia, pero, al parecer, ésta había fallecido o cambiado de idea. Diego envió un mensaje al rey para comunicarle que la boda había sido cancelada y se fue a Roma para visitar al Papa Inocencio III y presentarle la renuncia como obispo y pedirle autorización para ir a evangelizar a los cumanos. Domingo heredará este deseo de ir a evangelizar a los cumanos. Pero la muerte le sorprendió antes de poder llevarlo a cabo. Hacia 1215 sus ideas se fueron perfilando y su proyecto de fundar una orden de predicadores aparecía en su mente con mayor claridad. En estos momentos compartió su proyecto con 2 de sus grandes amigos, Fulcourt, obispo de Toulouse, y el conde Simón de Montfort, quienes le apoyaron desde el primer momento. Al entrar en Toulouse 2 ciudadanos ofrecieron sus personas y sus bienes para comenzar la fundación, Pedro Seila, hombre rico, y un cierto Tomás, que más tarde se convirtió en un gran predicador. Pedro Seila ofreció a Domingo y a sus compañeros 2 casas que poseía en Toulouse. Más tarde, siendo prior de Limoges, le gustaba repetir, no fue la orden la que me recibió a mí, sino yo el que recibía la orden en mi casa. Desde entonces Fray Domingo y sus compañeros comenzaron a habitar por primera vez en esta ciudad. Al principio la orden tenía carácter diocesano, pero Domingo quería abrirla al mundo, cosa que solo era posible con la aprobación del Papa. La ocasión se presentó cuando el obispo Fulcourt fue convocado para asistir en Roma al Cuarto Concilio de Letrán e invitó a Domingo a acompañarle. Juntos fueron a pedirle al Papa Inocencio III que bendijera el proyecto. Los padres del concilio, asustados por la multiplicación abusiva de reglas religiosas, decretaron que no se aprobase ninguna orden nueva. Ese decreto iba directamente en contra del proyecto de Fray Domingo. En esos días se sitúa la leyenda que cuenta el sueño del Papa Inocencio III en el que vio como la Basílica de Letrán estaba a punto de desplomarse y caer, pero un hombre la sostenía sobre sus espaldas, era Fray Domingo. Al despertarse lo mandó y le ordenó que fuera al encuentro de sus hermanos y que eligieran una regla antigua que fuera la más favorable a su instituto. Cuando Domingo regresó a Roma el Papa Inocencio III ya había muerto. Su sucesor, Honorio III, aprobó la orden de los frailes predicadores en sus 2 bules del 22 de diciembre de 1216 y aprobó igualmente sus 2 elementos esenciales: el estado canónico y la predicación. Domingo se preocupó de que sus frailes se formaran bien, enviándolos a las universidades con el objetivo de que su predicación fuera más eficaz. La orden va a hacerse presente desde el primer momento en los 2 centros universitarios más importantes de la cristiandad occidental como eran París y Bolonia. A partir de esta dispersión comenzó para Domingo una época de viajes continuos, a pie, a través de Francia, Italia y España visitando los conventos y poniendo las bases de nuevas fundaciones. Él mismo carecía de celda en los conventos que visitaba. Con frecuencia pasaba la noche en las iglesias entregado a la oración y cuando el sueño le vencía se quedaba allí dormido. En Roma trabó una profunda amistad con el cardenal Ugolino, quien al ser elegido Papa, Gregorio IX, apoyó enérgicamente a la orden. Ugolino puso a Reginaldo de Orleans, deán de St. Ainan en Orleans, en contacto con Domingo. Reginaldo se sintió tan impresionado por la personalidad de Domingo que decidió unirse a él. Reginaldo se convirtió en el vicario de Domingo. Muerte de Domingo. Antes de morir Domingo tuvo tiempo de convocar 2 capítulos generales, en 1220 y en 1221. Estando en Bolonia en el lecho de muerte,
llamó a algunos frailes del convento que existía en esta ciudad con el fin de entregarles en herencia todo lo que poseía y les habló así: esto es, hermanos queridos, lo que os dejo en posesión, como corresponde a hijos con derecho de herencia, tened caridad, conservad la humildad, poud la pobreza voluntaria. Además de otras confidencias les dijo que les sería más útil cuando muriera mediante su intercesión de lo que lo había sido en vida. El viernes 6 de agosto de 1221, fiesta de la transfiguración del Señor, rodeado de sus hijos, entregó su último suspiro. Su buen amigo, el cardenal Ugolino, que se encontraba por aquellos días en Bolonia, presidió personalmente el oficio de sepultura en presencia de muchas personas que estaban convencidas de la santidad de vida del padre de los predicadores. Fue también el cardenal Ugolino quien, más tarde, siendo papa, le canonizó 1, 2, 3, 4. Pronto se despertó la devoción en la gente sencilla que acudía a orar ante su tumba o a depositar votos en acción de gracias por las curaciones de las que se había beneficiado mediante su intercesión. Gracias por ver el vídeo. En este canal encontrarás más bellas historias de otros santos. Próximamente hablaremos sobre las apariciones marianas, su historia. No olvides suscribirte al canal para futuros vídeos. Espero que tengas una bendecida semana llena de luz.